Bienvenidos al módulo de avances y retos de la neuropsicología contemporánea de la Maestría en Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica del Instituto Superior de Estudios de Occidente, ISEU. Soy la maestra Carolina García y estaré con ustedes durante el desarrollo de este módulo. En esta unidad abordaremos el problema de los factores en la neuropsicología. Algunos de los temas que revisaremos será el concepto factor, la clasificación de estos, los factores relacionados con el trabajo de las áreas asociativas, los principios para el desarrollo de estrategias por medio del procesamiento y los factores de interacción interhemisférica. Para ello, hay que recordar que la neuropsicología es una ciencia que estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta, no solo en los sujetos sanos, sino también en los sujetos que ya cuentan con una patología o daño cerebral. De esta forma, podemos evaluar las distintas alteraciones cognitivas o los síndromes neuropsicológicos. Este estudio se puede realizar a través de niveles o a través de procesos. A través de niveles podemos ubicarnos por sistemas funcionales o bloques, como lo son los que mencionaba Luria y que describiremos posteriormente. Se puede realizar a través de regiones, región cortical o subcortical. La región cortical se encarga de todos los dominios cognitivos, mientras que la región subcortical se encarga de la regulación de movimientos, temperatura, respiración, nivel de alerta, entre otros. Si nos vamos a un nivel de estudio más específico, sería por procesos. Aquí podríamos evaluar el proceso en específico, independientemente del nivel en el que se encuentre o de la región en donde se localice. Evaluaríamos el nivel de alerta, la atención, memoria, habilidades visoespaciales y prácticas, lenguaje o funcionamiento ejecutivo. Tenemos que ubicarnos en el inicio de estos modelos. Para ello hablaremos sobre el modelo localizacionista y el modelo holista. El modelo localizacionista puntúa cada función dentro de una región cerebral específica. En aquel entonces se realizó un mapeo cerebral en donde se atribuyó un mapa topográfico, donde se decía qué área específica realizaba determinada función. Y si tenías una lesión en esa área, era obvio qué función se iba a ver alterada. Ese es un modelo más reduccionista. Posterior a él se desarrolló un modelo holista, en donde se hablaba de una interacción entre las diferentes redes, en donde el área cerebral no funcionaba de forma independiente, sino que se conectaba con áreas más distantes para en conjunto llevar a cabo determinado fin o proceso cognitivo. Actualmente se maneja un modelo más holista, sin dejar a un lado el concepto de que sí hay algunas áreas que se encargan específicas de un proceso, pero tenemos en cuenta que siempre existirán las interconexiones entre ellas y que si un área se ve afectada, existe una forma de adaptación cerebral en donde el cerebro es capaz de realizar la actividad a pesar de la lesión. Retomando el concepto de los bloques funcionales de Luria, él establecía ya este nivel jerárquico de función, en donde él decía que cada función no actuaba de forma independiente o reduccionista, sino que sí había bloques que actuaban, cada uno con diferentes actividades, pero que necesitaban de la regulación de los otros bloques para realizar una función más compleja. Él segmentaba estos bloques en tres. El primer bloque es la que se encarga de regular el tono y el estado de vigilia. Está ubicado en los núcleos de la formación reticular, que es aquí donde están los pares craneales, y el tronco cerebral y el tálamo. Además de regular el tono y el estado de vigilia, se encarga de controlar el ciclo de sueño y vigilia, la respiración, la temperatura, el metabolismo y la homeostasis del sistema. Actúa de forma básica, con sensaciones del entorno. La segunda unidad funcional se encarga de recibir, analizar y almacenar.
es decir, asociar todas aquellas sensaciones y percepciones que ya recibió el primer bloque funcional. Se encarga de analizar la codificación ya recibida previamente. La ubicación de esta segunda unidad es en el lóbulo occipital, parietal y temporal. Cada lóbulo tiene un área primaria. Es aquí donde se recibe la información previamente recibida por el primer bloque. El área secundaria se encarga de codificar la información y la terciaria la prepara para integrarla y poder enviarla a nuestro tercer bloque funcional, el cual programa, controla y verifica. Este bloque toma más tiempo en desarrollarse y en madurar. Su función es mantener el control ejecutivo bajo los procesos intelectuales. Es aquí donde reside el funcionamiento ejecutivo y está localizado en el lóbulo frontal. Ahora, así como Luria mencionaba los diferentes bloques funcionales, una analogía para entenderlo es una cadena que está compuesta de diferentes eslabones. Cada eslabón puede tener sus propias funciones, independientes de las otras, pero requiere de los demás eslabones para poder ser una unidad. Esto es el factor neuropsicológico. Es la función propia que tiene una estructura cerebral y que es diferente a la otra. Pero, ¿qué ocurre cuando uno de estos eslabones se ve afectado? Primero tenemos la alteración de esa estructura cerebral. Ese es nuestro defecto primario, que se va a traducir a una consecuencia secundaria, que esto se ve en una alteración ya cognitiva y que a su vez repercutirá en un defecto secundario, es decir, a un nivel más complejo o más grande. Por ejemplo, si tenemos una lesión en el lóbulo temporal, la consecuencia secundaria podría ser que se dañe el oído fonemático y a su vez el defecto secundario será una alteración en el lenguaje. Entonces vemos cómo es que un pequeño factor influye para el funcionamiento de un dominio más complejo. Esto también se conoce como el efecto cascada, en donde un eslabón afectado va a repercutir en los procesos más complejos.